¿Qué tal amigos de la región de Aysén y Tehuelche de Noticias? Sean todos bienvenidos a nuestro último capítulo del rol de los dirigentes de pueblos originarios en las organizaciones sociales. Hoy estamos con Licarayén Quelín Cárcamo. Ella es la Huentuchefe Mapuche y profesora licenciada en Historia y Ciencias Sociales, entre otras labores culturales que realiza. Muy buenos días, Licarayén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Muchas gracias. Estoy muy bien. Quiero decir al tiro que dijiste la Chefe y no soy la Chefe. Para no, para no Bueno, confundir a lo habíamos la gente. conversado previamente, que ya Sí, que te habías dedicado un poco, pero no, sí, claro. sí, claro. Así que bueno, comenzando ya en Licarayén, un poco conocer la labor que realizas tú, cómo nace todo esto, todo este sentido social, digamos, dentro de la región. Em, bueno, yo creo que también tiene que ver como con estas cosas de gustos personales que uno va desarrollando desde siempre, desde pequeña. Yo siempre me vinculé mucho a las artes en general, como a la lectura, a la escritura cuando era más chica, después al baile, al teatro, como que hice muchas cosas. Y después empiezo mi proceso como de formación universitaria, donde también descubro que todas estas formas de expresiones estaban finalmente muy vinculadas a quién era yo muy profundamente. En la región de Aysén, yo sé que hay lamien que viven, que han nacido y han crecido en zonas rurales, que han nacido y crecido en LOF, en familias mapuches que de una u otra manera igual han conservado con el tiempo, digamos, algunas costumbres, incluso un nivel de mapuzungún, aunque sea muy básico, pero yo soy profundamente guarriache, soy una mujer muy citadina. Mi familia con la que me crié no nació, pero nunca creció ni se desarrolló en el campo. Entonces, yo nací muy lejos de mi raíz, como saber quién era, o en el fondo, sí, bueno, en el fondo siempre supe quién era porque también yo creo que, no sé si ahora todavía pasa tanto, pero en los 90 ser indígena significaba también estar expuesta a la burla, a muchas cosas en las escuelas. Entonces, mi abuela y mi mamá siempre me dijeron, tu apellido es este, tu nombre es este, vienes de tal lugar y tú eres una niña indígena y tienes que sentirte como orgullosa de eso, pero yo creo que ni ellas ni nadie en mi familia tampoco sabía cómo es ser indígena o qué significa realmente eso. Y cuando llegué a la universidad, claro, al estudiar también historia, ciencias sociales y al tener la oportunidad de hacer la licenciatura, que está vinculada mucho al tema de la investigación, ahí como que muchas cosas también empezaron a cuajar en mi pensamiento y en encontrar un sentido en las formas de expresiones que había tenido como durante toda mi vida. Eso, bueno, la licenciatura en Ciencias Sociales e Historia, ¿la estudiaste acá en la región No. o en algún otro No, lugar? Porque bueno, tuvimos tenemos, que salir. ahí quería tocar también que Sí, tiene raíces chilotas también. Estuviste en otras localidades también como Cochrane, Lago Verde. Entonces ahí un poquito repasar tu paso por por las otras regiones también. por otros lugares, sí. Mm. Bueno, como mucha gente que ha tenido también la oportunidad y el privilegio de poder salir a estudiar, y digo privilegio porque la educación era un privilegio, esperemos que no sea para el futuro un privilegio. Yo tuve que salir de la región, entonces me fui a estudiar a Puerto Montt. Me fui a estudiar a una universidad privada porque finalmente cuando uno le va bien te empiezan como a tirar muchas ofertas y todo. Y claro, para una mamá también que sostenía eso era muy importante también aquello. Y la verdad es que esa universidad era una universidad bien nueva en el territorio. Y en general era nueva y era bien nueva en el territorio. Entonces tuve
la fortuna y la suerte de haber sido parte de un grupo de estudiantes en conjunto con un grupo de profesores locales que hacían historia local. Entonces eso yo creo que influyó tanto en la manera en que yo también concibo la historia y concibo la construcción de la historia y el registro de la memoria, porque en una ciudad sureña donde el documento falta, donde las únicas fuentes historiográficas aceptadas son la de la iglesia, la del Estado que llega tardíamente, todo ese otro abanico de testimonios se perdía. Entonces, tuve la suerte de ser formada y formarme con otras personas que estaban profundamente ligadas a sus territorios. Mucha gente de Chiloé, mucha gente de la zona rural de la décima región. Y yo creo que esa fue una gran fortuna para entender y comprender la historia desde otro ámbito. Entonces, igual desde el punto de vista como más allá teórico y epistemológico, trabajábamos con corrientes muy nuevas vinculadas a las otras ciencias sociales, a la antropología, a la fotografía incluso, a la imagen. Entonces, creo que tuve la suerte de poder tener ese encuentro y desde ahí también proyectar el trabajo que a mí me gustaba del proceso de identificar el patrimonio. Entonces, en ese tiempo se hablaba muy poco del concepto de patrimonio y el patrimonio solo era como el patrimonio material, como las casas patrimoniales, por ejemplo, de eso se hablaba mucho en Puerto Montt en esa época, de toda la arquitectura, de todo lo físico, y muy poco se hablaba del patrimonio inmaterial y mucho menos del patrimonio indígena. Entonces, en ese sentido, como que siento que fue una gran experiencia para mí que también pude volver a traer, siempre quise volver a la región, sí, como siempre tuve las ansias de salir, pero también de volver, porque a raíz de eso mismo sentía que había tantas cosas que hacer y reinterpretar y volver a ver en la región de Aysén, así que volví. Y cuando tú mencionas, por ejemplo, Lago Verde, Chiloé, todas esas partes, es porque cuando una persona mapuche se presenta o habla de sí misma, ¿cierto? En una reunión, en un tragún, en este caso tú hiciste mi presentación, pero cuando uno hace una presentación siempre habla de los lugares que su gente habitó, porque uno lleva en sí la historia de sus ancestros y de los territorios que ellos habitaron. Entonces, mi apellido, que es Quelín, viene de mi familia paterna, que ellos nacieron y vivieron en Notuco, en Chiloé. Por mi lado materno, que tengo este apellido español, pero los apellidos maternos de esa línea materna también son Nayan Huilitraro, que son de la zona como de Casma, por ahí, cerca de Osorno. Y claro, yo en Cogran, porque mi abuelo cuando llegó con muchos otros chilotes, que esa también es muy de la historia regional, ¿cierto? Llega con estos chilotes, trabaja en las estancias, llega él a trabajar y después a vivir y establecerse en Cochrane. Y yo tuve como este vínculo con mi abuelo como también un poco más, no desde muy pequeña, sino que desde, no sé, yo creo que desde los 12 13 años, 14, y me pasó algo muy como profundo con él, que a pesar de que era un hombre que no hablaba tanto, que a pesar de que era un hombre como bien silencioso, que no habíamos tenido un vínculo tan profundo desde tan pequeña yo, él me abrió como todo este mundo de la expresión de la gente que vive en este territorio. Entonces eso igual me incentivó a poder levantar registros de otras maneras, porque la gente antigua, depende del contexto, igual no habla tanto, pero se expresa de millones de otras maneras, po, a través de su patrimonio, de la comida, del huerto, de la sollería, de todo el trabajo del campo. Entonces, igual a mí me pareció muy interesante como vivirlo y observarlo. En Y este bueno, momento, después entonces, ya cuando fui...
sí, en ese momento comienzas a adentrarte entonces con el tema más local, digamos, más escenino. Sí, sí, y después ya cuando grande decidí, tuve la suerte de poder tener un trabajo en Lago Verde y viví muchos años en Lago Verde y ahí ya también como con esta reflexión mucho más como digerida, siendo madre también, como todas esas cosas me abrieron otro mundo de reflexión, de posibilidades y también desde la superconciencia de que lo que estaba haciendo también generaba un valor en mí primero y vi que le generaba también un valor a las personas con las que nos vinculábamos en espacios de conversación, de intercambio de conocimiento. Por eso también en Lago Verde desarrollé mucho el tema de la medicina, porque, y por eso no lo desarrollo tanto ahora. Justo estábamos conversando Claro, antes sí. de que yo hacía medicina porque en ese tiempo mi abuela vivía y ella también, la gente antes autogestionaba todo, o sea, su salud, todo. Entonces, todas esas expresiones de salud yo las aprendí y aprendí mucho de las ñañas de mis amigas en Lago Verde, que eran varias eran abuelas. Yo tenía amigas así como de 80 y tantos años con las que nos juntábamos, recorríamos sus huertos y yo le hacía su lagüen. Ellas me entregaban o me regalaban porque nunca me querían vender como sus plantas medicinales de sus huertos y yo les retribuía con medicina que yo después procesaba de esa como materia prima que ellas me brindaban. Así que ese más o menos ha sido el recorrido. Después ya volví a Coyhaique y ahí también empecé como en ese contexto como de ciudad, a ver dónde también podía ser un aporte para esas expresiones. Entonces, lo que decíamos anteriormente, porque tú mencionabas que era complejo el tema de conseguir el Lagüen, solo se desarrolla en Lago Verde. Entonces, esa etapa, digamos, de Lagüen Tubuchefe. Claro, claro. Lo que pasa es que el ser la Chefe también he ido aprendiendo también con el tiempo de que ser la Chefe no es solamente una persona que usa las plantas medicinales, sino que es un cargo espiritual muy importante, donde uno también está destinado a poder hacer eso para su gente. Entonces no es algo que uno pueda dejar tan fácil, ¿sí? Como lo Mm. mismo que nosotros conocemos como los loncos, las machi, es una responsabilidad muy grande. Y creo que lo que yo hacía era una medicina como también como de autogestión. Como yo empecé a hacer medicina porque mis hijas tenían como alergia de pañal, por ejemplo. Así empecé a hacer medicina. Mi abuela me enseñó a sacar el empacho porque mis hijas se empachaban en Lago Verde y no tenía, la ñaña que se empachaba a veces no estaba en el pueblo. Entonces, como, y yo creo que tiene que ver mucho con lo que las mujeres en general hacen, bueno, y los hombres también en esta región, como eh, em, yo he escuchado ñañas que me dicen, ay, pero usted hace de todo, pero es porque finalmente uno busca al habitar el espacio también respuestas para ese habitar, po. Creo que como que por ahí va también esto de ir encontrando cosas nuevas en el camino. eh, y son herramientas en el fondo. Yo siempre digo que son excusas para coleccionar historias. Eso me pasa. Yo, si me tuviera que definir de alguna manera, sería, yo soy una coleccionista de historias. Eso me encanta. Eso es lo Todo que, lo otro es una herramienta. claro, eso mismo tú decías, bueno, de buscar respuestas por ejemplo, lo que conversamos previo a la entrevista, que cuando te preguntaban quién eres o qué haces, el tener como esa respuesta bueno, del sentido que tienes tú de lo que realizas. Entonces, Licarayén, en ese sentido también, lo que tú mencionabas anteriormente, cuando ya llegas como al ámbito local acá en Coyhaique, has participado de distintas organizaciones y agrupaciones culturales, por ejemplo, Manos que Ayudan Patagonia, que está
en conjunto con el municipio de Coyhaique, mm, la organización Malotón Ortiga también que hace estos eventos y instancias culturales. Y ahí también está, quería tocar también tu emprendimiento ya Futube. Entonces, sí, ujú. bueno, ahí vamos por orden. Entonces, Sigamos por orden. entre, claro, Manos que Ayudan Patagonia y también el Malotún Ortiga, si nos puedes comentar cómo ingresas tú a participar de estas organizaciones Ujú. y bueno, el sentido que tú le das también de este trabajo social y cultural. Sí, bueno, mi familia siempre fue fue una familia bien, como de activismo bien político. Y cuando digo eso, no solamente me refiero a lo partidario, sino que también siempre hubo procesos de activación social desde mi casa. O sea, yo acompañaba, siempre me acuerdo que acompañaba, o sea, a las ollas comunes que se organizaban cuando a mi abuelo que trabajaba en la minera El Toqui les querían quitar la choca, por ejemplo. O salíamos a las calles cuando tenía cuando enfrentábamos peligros también como para nuestra sociedad, para la defensa del territorio. O siempre recuerdo a mi abuela también, no solamente a raíz de una coyuntura social, sino que a mi abuela organizando los bares lácteos del barrio. Me acuerdo jugar así como con los retazos de millones de peluches que con una vecina hicieron para los niños, para la Navidad, para los niños en la población Bernardo Higgins. Entonces, ese tipo de vinculación siempre fue parte de mi vida. Y yo no concebía otra forma de habitar el mundo tampoco, porque es lo que aprendí y es lo que vi. En Lago Verde, por ejemplo, con Jaime, el papá de mis hijas, también tratamos de activar un poco las organizaciones indígenas que habían en el territorio. Y finalmente ayudamos y colaboramos a formar con las personas de allá otra asociación indígena que se llama Nehuentoaín. Y ahí empezamos a activar hartas cosas como a nivel de la zona norte de la región, con los Lamien de La Junta, de Puerto Raúl Marín Balmaceda, de Puerto Cisnes, de Puyuhuapi. Entonces igual ahí empezamos como entendiendo que la organización, más allá de la coyuntura, insisto, esto de encontrarse y conversar y saber que no estamos solos, para mí es como muy importante, es fundamental y solo con el tiempo se ha ido como acrecentando esa certeza. Con los chicos y chicas de manos que ayudan. em, yo no recuerdo cómo llegamos a ese vínculo, pero nos hicimos muy amigos también porque creo que igual hay una perspectiva de poder colaborar. Me gusta mucho también la ética con la que trabajan los chicos. No hacen esto, por ejemplo, de publicar siempre que están ayudando a alguien, de publicar la foto de la persona a la que le fueron a dejar la canasta de comida, que más allá de que la persona te diga sí, tú también tienes que identificar que estás en una posición de poder, diciéndole a la persona, yo le vengo a dejar comida, ¿le puedo sacar una foto? Mm. Entonces, esas cosas los chicos ni siquiera lo preguntan, ¿no? Entonces, todas esas cosas que pueden parecer muy como poco relevantes. Esa es una forma de trabajar que a mí me atrajo mucho y que en algún momento colaboré como con los chicos y ahí nos conocimos, po. Y ahí pudimos también, aparte de Manos que Ayudan, ¿cierto? Conocer a Ramiro, que también es un artista y gestor cultural. Entonces con él hemos hecho hartos trabajos aparte de la fundación. Y en relación a la fundación, claro, hemos estado desarrollando algunos trabajos que tienen que ver con que me piden poder acompañar algunos procesos de conversación con otras personas. Y lo último que hicimos fue este taller como de recetarios familiares. O sea, hicimos un recetario colectivo en realidad con adultos y adultas mayores que viven en las viviendas tuteladas en Coyhaique, que también fue un trabajo ahí como muy interesante que después te puedo comentar a raíz de lo de Yafutube. Y bueno, Malotún Ortiga, yo siempre escuché de Malotún Ortiga, como escuchaba las cosas que hacían. De hecho, también me pasaba harto de que no entendía qué era Malotún Ortiga, como que si era
una productora, como que si era una compañía, como que mucha Como que gente lo le sigue mencionaban nomás. pasando eso mismo. Y los chicos descubrí que son una agrupación cultural comunitaria y eso me pareció muy interesante porque em, en el municipio, en Conadi, por ejemplo, mismo, hay muchas organizaciones y asociaciones indígenas, más de 80 en Conadi. En la MUNI no sé cuántas habrán, o sea, entre las juntas de vecinos y todas las organizaciones culturales, deportivas, hay muchísimas. Y todas esas organizaciones se levantan sobre los hombros de los dirigentes y dirigentes. Y eso a veces es muy ingrato igual, como em, yo sé que has hablado con otras Lamian, otros Lamian, que claro, estando en esa situación, ellos tienen que tener una postura, ellos tienen que representar a su gente. Y es súper ingrato también el trabajo de las agrupaciones y de los dirigentes y dirigentes. Por ese lado, pero también porque todas las cosas que las agrupaciones culturales levantan o sociales, las levantan con recursos propios, o sea, trabajando, haciendo beneficio, y Autogestionado. eso a veces, y eso es a veces a costa de la propia ganancia como económica personal y del tiempo con las familias. Entonces, cuando descubrí a Malotún, que había hecho un trabajo tan interesante y había logrado posicionarse desde la gestión como una organización colaboradora del Estado a través de un fondo que en el fondo te da como dignidad, o sea, dignidad para los artistas y gestores culturales que están creando y programando cosas en la región. Eso me pareció muy importante, muy bonito y así mucha gente podemos dedicar o tiempo completo o medio tiempo al trabajo de gestar nuevas cosas artísticas y culturales para el territorio. Entonces yo llegué como trabajadora de Malotún, de la agrupación cultural, y después fui convertida en Malotuna oficial. Claro. Licarayén, ahí en Malotún Ortiga, por ejemplo, has tenido la oportunidad de hace poco terminar la 14 versión del Festival Patagonia en Escena. Si nos puedes comentar un poco los detalles de este evento, ¿cierto? Que también reúne las culturas en esta instancia. Sí, bueno, Malotuna Artiga trabaja durante todo el año y todo el año tiene actividades vinculadas especialmente a las artes escénicas y a la música. Y esas actividades siempre están como siempre hay como una curatoría donde además Malotún Ortiga, por ejemplo, no trabaja con empresas que dañen los territorios o extractivistas. Entonces, también por ahí hay una gran merma de lo que pudiésemos también gestionar a nivel como de recursos para poder llevar más cosas, pero finalmente es parte de quienes somos. Y en ese sentido, dependemos mucho de este trabajo, de poder presentar proyectos, de gestionar muy bien las actividades para que el siguiente año podamos presentar, rendir muy bien los proyectos del Estado, porque a pesar de que nosotros igual solicitamos como apoyos voluntarios, eso no, digamos que no costea el nivel y la calidad de, por ejemplo, el Festival Patagonia en Escena o de los conciertos acústicos de Dark Side of the Sur, que este año cumplieron 10 años también. Los chicos llevan Ah, mucho sí. tiempo haciendo esto y llevan ininterrumpidamente haciéndolo. A pesar de la pandemia se hizo igual. Entonces, siempre me llama la atención una especie de cálculo que los chicos han sacado, por ejemplo, del Dark, que es que cada butaca costaría, no sé, 40 50 mil pesos por ver ese espectáculo. Y ese espectáculo es gratuito para la gente. Y así con el Patagonia en Escena. El Patagonia en Escena también procura tener, además de obras que sean de Santiago, procura tener obras regionales. Y eso para la gente que no trabaja en cultura o no trabaja en gestión es muchísimo más caro, es súper loco, porque esta región
gran parte de los costos de producir este tipo de eventos es porque la región es muy cara, el transporte es muy caro, los alojamientos son muy caros. Entonces, mucha parte de ese gran pozo de dinero que parece que es como infinito, se reduce mucho solo con los temas de logística y producción. Y para Malotún es mucho más fácil y más barato incluso traer gente de Santiago, donde se concentra toda esta como gran movimiento artístico y cultural, que traer, por ejemplo, este año se trajo compañías desde Concepción, desde Antofagasta, traer Ujú. compañías de la región de los lagos. Casi todos los años está como ese circuito también con los lagos. El año pasado trajimos de Punta Arenas también, de Natales, los chicos de Natales. Entonces, yo creo que también es un esfuerzo importante, y creo que también tiene que ver mucho con el espíritu del festival, eh, de mostrar cosas diferentes, de traer voces regionales, de mostrar también espectáculos para toda la familia, para gente adulta, para los niños. Este año hubo un espectáculo de teatro para primera infancia, o sea, niños, teatro de niños desde 0 años hasta los 6 años. Entonces, Claro. estadísticamente, y siempre lo hemos dicho, estadísticamente, bueno, Malotún también, con esta extensión del festival, siempre, también a raíz de los fondos, como todos los años, ha recorrido, este año recorrimos Tapera, y vinimos a Puerto Cisnes, pero años anteriores a Cochrane, a Ibáñez, a Tranquilo, entonces, y lleva horas regionales igual. Entonces, es un tremendo esfuerzo, y hay dineros invertidos que son de todos nosotros. Y cuando uno va y rinde, dice, ya, en Tapera fueron 30 personas. 30 personas, es un montón de gente en Tapera, pero es súper difícil también competir con, no sé, con el GAM, con Teatro a Mil, donde las salas entran 1000 personas. Entonces, creo que igual es súper importante lo que se ha hecho con el PAOC también, con este programa de financiamiento para organizaciones. También, que ellos han hecho el esfuerzo de comprender que estas regiones, siempre va a haber un número menos de beneficiarios, pero finalmente lo que hacen estas actividades culturales es que exista un movimiento, para que otras personas también puedan hacer sus propias creaciones, motivar a la gente, el ambiente que se crea en los encuentros culturales, patrimoniales, siempre es muy nutritivo y no solamente como a nivel de dinero y a nivel de números. Eso te iba a preguntar, Licarien, bueno, existe un financiamiento, ¿cierto?, del Ministerio de la Cultura. Ujú. No sé si Conadi también está también financiando estas instancias y Mm, quizá el gobierno regional también. ujú. ¿Qué tanto es el aporte de esas entidades en estas instancias? Particularmente en Malotún, se trabaja mucho con el financiamiento del ministerio, desde no solamente el PAUC, sino que también desde otros fondos postulables, ¿ya? Eso también es muy importante porque todo lo que nosotros hacemos pasa por una revisión año a año, o sea, no hay como financiamiento directo establecido, siempre es un trabajo de gestión todos los años. También, con el gobierno regional también se postula, y también ahí debo decir que ha sido muy difícil como estos últimos años, porque en algún momento ese 8% era solo de cultura. Y les invito a revisar, por ejemplo, las bases de la última postulación, y a los aspectos culturales y patrimoniales nos colocaron una sola línea. De las 12 una Ya. sola línea, donde entran desde las fiestas costumbristas hasta la creación hasta los festivales de teatro, por ejemplo, y la creación de, no sé, talleres culturales barriales, o sea, todo junto en el mismo saco. Es súper complicado también para los gestores, trabajadores de las artes y las culturas poder alcanzar esos recursos que debiesen ser un poco más accesibles para la región. Y también, se trabaja con los fondos del municipio, con el FICOI, por ejemplo, se trabaja harto.
Pero Conadi tiene muy pocos recursos para esto y también son recursos bien específicos. Y yo siento también que ahí falta una mirada como también desde un punto de vista como más contemporáneo, porque a pesar de que nosotros somos personas mapuche y que en mi caso, por ejemplo, yo trato también de poder tener una vida mapuche, de juntarme con mi gente, de tener estas conversaciones, de comer a lo mapuche, de conversar a lo mapuche, de todas estas cosas que están muy vinculadas a lo tradicional, que le hacen muy bien a nuestra salud como personas mapuche del territorio. El mundo va avanzando, los mapuches también usamos celular, los mapuches también andamos en auto, los mapuches también mandamos a nuestros hijos a la escuela, entonces creo que también ahí con Adi y también como otras personas que son parte de los consejos evaluadores, por ejemplo, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, creo que es importante tener una mirada actualizada de lo que está sucediendo y del proceso de resignificación que tenemos las personas indígenas respecto a quiénes somos. Mm, Porque claro, si no es un taller de lengua, es perfecto, o sea, a nosotros nos falta tanto Mapuzungún, tenemos que hacerlo, pero si no es un taller que esté vinculado mucho a lo llamado artesanal del mundo indígena, no es algo muy, como que no tienes tantos puntos en las calificaciones, ¿sí? no es Sí, sí algo me que hago sea tan entender. llamativo para ellos como para financiarlo, ¿no? Exacto, o sea, es mucho más relevante para ellos poder financiar por 5 o 6 años seguidos en algunos casos, no solo estoy hablando de Conai, estoy hablando en general del... Sí, o sea, las instancias digamos que se financian a través de Malotún, esas son como las grandes fuentes de financiamiento. Em, También están los del FICOI de la municipalidad, que por ejemplo también a través de eso hicimos estos talleres con Manos que Ayudan. Y también siempre hay algunos financiamientos como de particulares que son bien como menores igual, porque como les comentaba, al menos Malotún es una organización que no trabaja como con empresas extractivistas o que de una u otra manera también tengan alguna dificultad respecto al uso o mal uso de los territorios o incluso de la fuerza laboral de las personas. Y lo que estaba comentando también es que lo que pasa mucho con el financiamiento que tiene que ver con el patrimonio cultural, o sea, el patrimonio indígena, porque también, para que la gente sepa, el patrimonio indígena es indivisible, no existe patrimonio cultural y patrimonio inmaterial porque en nuestras cosmovisiones, lo que para la gente puede ser un patrimonio como material, también vincula muchos aspectos de la cosmogonía, y espiritualidad y cultura ancestral, así que el patrimonio indígena es indivisible. Y entonces en ese sentido es bien complejo lo que nos pasa a las personas indígenas, gestoras culturales o artistas, cultores del territorio, al poder postular este tipo de financiamientos, porque cuando siempre se lanzan líneas que están vinculadas a los pueblos originarios, lo que se privilegia siempre es como otorgar este financiamiento a estas expresiones que están muy vinculadas a lo como muy profundamente ancestral, que está muy bien porque igual hay muchas expresiones que por muchas otras cosas como que igual el tiempo es corto para analizar, se han ido perdiendo con el tiempo. em, y que muchos Lamian están em, masificando como, digamos, el retomar a la educación respecto a esos temas, por ejemplo, la cestería, la construcción de instrumentos, la alfarería, el retrafe, el hacer las joyas, las están haciendo como mucho más masiva para volver a tener ese conocimiento. Hay muchas otras formas de la expresión de la cultura mapuche o indígena en general que también se han ido adaptando con el tiempo. Entonces, para las personas que un poco estamos en ese tránsito, es súper complejo también recibir financiamiento. Y creo que también es muy importante porque muchos de los niños y de los jóvenes que no tienen la oportunidad de nacer en un contexto más rural o en un contexto también de comunidades, lo que tienen es lo que ven todos los días.
son niños y niñas criados en la ciudad, son guarriache con raíces indígenas, pero están muy expuestos a nuevas expresiones artísticas y culturales. Y eso es parte también del crecimiento del pueblo indígena. La Igual se pierden un música. poco esas raíces, ¿cierto? O sea, entre la mezcla, digamos, de la ciudad, la cultura las nuevas expresiones, todo que van adquiriendo dentro de el mundo urbano, digamos, se va perdiendo la cultura tradicional mapuche. Sí y no. Yo soy una defensora de que todas ese tipo de expresiones artísticas, y es parte también de la historia del pueblo mapuche, como ir recogiendo todas esas nuevas formas de expresión y nuevas formas de hacer cosas. O sea, por ejemplo, en este encuentro que tuvimos en Curarrehue de Monñé con Men, hablábamos mucho de lo que pasa con la mítica figura del Efcharu, ¿cierto? De Lautaro. Lautaro fue el Huaychafe que fue porque él aprendió de estas técnicas de guerra que traían los españoles. Él aprendió el uso del caballo, él aprendió el uso del Wincadungún, del español, para poder comunicarse con ellos, aprendió estrategia. Entonces creo que parte de quienes somos como indígenas como tiempos ancestrales tiene que ver con esta capacidad que tenemos de adaptarnos y de mapuchizar lo que somos. Y lo que tocamos y lo que vemos. Entonces, a mí me parece súper interesante lo que está pasando a nivel musical, por ejemplo. Siempre hablamos con esto en las ñañas en Coyhaique, por ejemplo, cuando me tocó estar mucho en las ferias, hablábamos de esto. O sea, el rap mapuche no es música mapuche. Eh, como conversemos de eso, o sea, lo que hace la Lamia Nkatesi, ¿cierto? Esta joven Sí, mapuche lo del conversamos territorio, con con Yorka Yorka, Chuncan, que, sí. bueno, su madre. Mm, Sí, claro, es como su segunda madre, la Yorca, ¿cierto? mm. Entonces lo que hace ella no es una expresión indígena. Entonces ahí empecemos a cuestionarnos muchas otras cosas. La forma de hacer historia, que igual me han cuestionado mucho, como mi forma de hacer historia está correcta o no es correcta, porque necesito allegarme a las epistemologías tradicionales de la historiografía para que la historia o la recopilación o el registro que se hace en el territorio sea mapuche o no, o sea Entonces, historia o no. Licarayén, tú unes, por ejemplo, cuando enseñas historia, unes, claro, la historia tradicional ligada también a la cultura mapuche, Ujú. Sí, o algo así. sea, O sea, sí, yo por lo que no. entiendo, esa es como tu concepción, que claro, que se une la cultura y las raíces mapuche con la cultura actual, digamos, una cosa así, ¿o no? Sí, claro. O sea, a mí lo que me pasa, por ejemplo, yo he estado allegándome mucho al mundo de la escritura de la dramaturgia, de esta escritura que está hecha para el teatro. Y tuve la oportunidad de conocer a gente en Santiago que está haciendo mucho teatro a lo mapuche. Y estoy estudiando y siguiéndole la huella también a una lamien en el sur de Puelmapu, en el sur argentino, que hace también teatro la mapuche. Entonces, el teatro como expresión artística no es indígena, pero como las personas indígenas de los territorios hacemos teatro, como las personas que hacen música, que les gusta, no sé, el metal, o sea, tenemos a Mahuisa, tremenda, así como exponente del metal mapuche, o de las cumbias mapuche, o de los tenores mapuche, como todas ese tipo de expresiones son válidas y a veces cuando el trabajo no lo autogestionamos nosotros mismos, y cuando esa notoriedad, empezamos a tener notoriedad en algunos de nuestros trabajos y la gente empieza a fijarse en ellos, recién empiezan a llegar los fondos o los recursos, o ni siquiera eso, a veces no necesitamos eso. Necesitamos solo la facilidad para poder tener esos espacios y poder tener esos medios de expresión. El cine, por ejemplo, también este último tiempo. em, Hay una película que se llama Algún día las raíces, que es una película bien cortita que habla de la vida de Matías Cachileo, de la vida y muerte de Matías Cachileo. Es una película que demoraron 10 años en hacerla, porque la familia dijo, está bien, vamos a colaborar con una historia, con un film que hable sobre la vida de Matías, pero no vamos a recibir apoyo estatal del mismo estado que lo mató. Y eso también es una posición válida, y finalmente eso es o no es indígena. Entonces,
me parece que es súper interesante poder poner sobre la mesa este tipo de reflexiones respecto a la cultura, respecto a las formas de expresión, donde también todos y todas cabemos en nuestras propias formas de ver el mundo. Licarayén, también quería consultarte acerca de lo que habíamos mencionado anteriormente, tu emprendimiento Yafutube, que te llevó también a a participar de esta instancia en Curarrehue, el Monje Convent. Ujú, Este festival de gastronomía mapuche, ¿cierto? Que ujú. también hay una instancia de intercambio cultural ahí. Si nos puedes comentar un poco cómo fue tu experiencia y bueno, la importancia de este tipo de eventos para el intercambio cultural. Sí, súper. Espérame que estoy un poquito atrapadita con el viento del mar. Yo que soy una persona acostumbrada a estar entre las montañas. No te preocupes. Em, sí, yo creo que les quisiera como contar también de qué se trata este proyecto Ya Futube. Es un proyecto que nace también bueno, es un proyecto familiar que empezamos mi compañero y yo. Sergio Figueroa Guineo es la persona que es el cocinero del proyecto. Es un proyecto que está, eh, que su, que su raíz, digamos, tiene que ver con la comida patrimonial. Entonces, este proyecto empezó un poco, como mi compañero es cocinero, nos pidieron poder hacer algunos servicios de merienda en algunos talleres que estaban vinculados con el patrimonio. Em, Nosotros nunca hemos dicho que la comida que hacemos es mapuche. Siempre decimos que es patrimonial de la región de Aysén, porque por cosas históricas también existe esta como resistencia a entender que muchas de las expresiones culinarias incluso que habitamos y todos conocemos en la región también tienen una raíz indígena, pero también es parte como del proceso educativo y de remirar la identidad de los territorios. Entonces, nace como un servicio de cafetería, por así decirlo, ¿cierto? Y después, inmediatamente, empieza a surgir esto de la educación patrimonial en torno a la alimentación. Sí, bueno, este proyecto nace con esta raíz, digamos, de poner en valor el patrimonio alimentario de la región de Aysén e inmediatamente surge esto de vincularlo al tema de la educación patrimonial, por varias cosas, porque nos pasó que cuando servíamos algunos tipos de alimentos, mucha gente no, y no estoy hablando así de gente tan antigua, o sea, personas no sé, de 30 años en adelante, probaban cosas y era como, ¡ay, esto es muy parecido a lo que hacía mi abuela! Esto me recuerda mucho a, no sé, a cuando se cosechaba la fruta en Chile Chico y la teníamos que cocer. O esto me recuerda mucho a una vez que fui, no sé, a tal lugar y entonces empezamos a descubrir que que la memoria, y ahí también como mi rollo de historia, de cierto, y todo esto de la recopilación testimonial, la historia occidental eh, está muy ligada como a la memoria, como a la mente, ¿cierto? A la mente y a los documentos. Y la memoria ancestral y la memoria de los territorios está muy ligada a quién es uno permanentemente y a las cosas que siente y a la expresión como, como más común del ser. Y creo que la comida es una expresión permanente que no se pierde, porque bueno, todos tenemos que comer, o el que no le gusta cocinar, le gusta comer, no sé, todos tenemos algo que decir respecto a la comida. Em, y fue un enganche súper bueno para poder empezar a identificar las memorias de los territorios. O sea, nos empezamos a dar cuenta de que de que habían muchas comidas que se habían perdido, por ejemplo, porque ya los productos que se usaban para cocinarlos ya no existían. Y eso también es muy, muy interesante desde el punto de vista también activista y político. O sea, la comida, todos nuestros tipos de expresiones
están vinculadas al territorio, a la defensa de los territorios y a la defensa también de nuestra propia historia y puesta en valor de nuestra historia. La cocina siempre estuvo muy ligada a este aspecto femenino y mucha de la historia oficial no es del ámbito privado. O sea, la crianza, la alimentación, todo esto que tiene que ver con lo que ocurre puertas adentro, que está ligada a la vida de las mujeres principalmente, nunca ha sido estudiada completamente. Entonces, eso también nos pareció como muy interesante e importante de poder ir haciendo esta puesta en valor de las cocinas y los fogones antiguos. Mm. Entonces ahí yo creo que también fue como que unimos nuestros talentos con Sergio, como él la cocina em, y paralelamente ambos em, el proceso de rescate de algunas recetas antiguas, como que eran muy simples igual. Entonces, eso nos dimos cuenta de que cuando preguntábamos las recetas, la gente no sabía expresarse a través de las recetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno le pregunta a un abuelo o a una abuela cómo se hace una torta frita, él no te va a hablar en kilos, en gramos, en temperaturas, en Ah, ya. porciones. Te hablan siempre desde una masa que ahí usted vea, un Claro. agua que no le queme la mano. Entonces es muy sensorial, es muy territorial también, porque una torta frita que se hace en medio del monte no es lo mismo que una torta frita que se hace en una cocina con resolución sanitaria. Como es súper diferente y súper diverso. Y también a raíz de eso nos hemos ido encontrando también con esas trabas, po. O sea, nosotros como emprendimiento tenemos el tema de la cocina como un punto central, pero, pero también a través de talleres educativos. No solamente talleres para enseñar a cocinar, que sí, también hemos realizado, sino que también talleres de puesta en valor de la memoria. Estamos realizando talleres de recetarios familiares, em, que en el mes de diciembre vamos a ir a Puerto Aguirre a hacer el último de una tanta de ciclo de talleres. Em, Está este recetario colectivo que hicimos con los adultos y adultas mayores en Coyhaique. Y lo que pasa es bien especial. Lo que pasa es que la gente empieza a resignificar sus propias historias y empieza a mirar em, su propio patrimonio familiar y empieza también un proceso de registro personal para sus propias familias. Y eso es como es tremendamente valioso. La gente nos ha hecho creer o pensar, las instituciones, que todo lo importante de ser rescatado y recordado está en los museos, están los libros, y eso no es así, po. Lo importante de rescatar creo que está en las familias, en el corazón de las familias, en todos nosotros y nosotras. Y eso ha sido muy, muy bonito, resignificar esos espacios, resignificar las historias personales de pobreza, de escasez. Eso ha sido también muy, muy interesante. Yo con el tema de la comida, y me gustaría mencionarlo, siempre lo hago, yo agradezco mucho a Alejandra Muñoz, que es una escritora, historiadora regional, y ella me invitó a ser parte de un proyecto que es un libro maravilloso que está en línea, que toda la gente lo puede buscar, que también está en la biblioteca regional, que hace el proceso de sistematizar el patrimonio culinario y alimenticio de la región de Aysén. Pueden buscarlo así, tal cual, es un proyecto FIA, que es a través del Fondo de Innovación Agraria que se hizo. Ya. Em, y ella me pidió ser como, recopilar la historia culinaria, la memoria culinaria de Lago Verde Comuna. Y a raíz de eso nos empezamos a dar cuenta de esas cosas, que muchas cosas que se comían antes la gente ya no decía que las comía porque tenía que ver con la pobreza, con la escasez, y muchas de esas cosas también tienen que ver con lo indígena. Entonces existe una permanente negación de la identidad indígena en los territorios. Nadie cuestiona en decir que Puyuhuapi, ¿cierto? Es como un centro gastronómico muy relevante por la influencia alemana, y también la mapuche, ¿cierto?
y también la chilota. Pero ¿qué pasa también con la influencia indígena, no solamente mapuche, sino que chona, tehuelche, aoniquén en todo el territorio? Entonces, me parece que en esas sutilezas nos vamos dando cuenta de los procesos históricos y que son cosas que nadie puede negar. Así como mucha gente niega que en Aysén no hay mapuche, que todos llegamos en avión, nos dicen, que todo esto es una mentira, que es falso, que nos disfrazamos. eh, Mm, Cuando uno va a la raíz de estas conversaciones con la gente antigua, se da cuenta de que lo indígena siempre ha existido en el territorio. Entonces, a raíz de eso también hemos desarrollado estos talleres de memoria. em, También hemos desarrollado esta puesta en escena, que es una narración oral que imagina el origen del Mudai. Entonces, igual nos las damos de artistas con los chicos y las chicas también. Invitamos a nuestra Pulamien Alejandra Leiva y Claudia Yerzo a acompañarnos en ese trabajo. Entonces, estamos muy contentos con lo que ha significado siempre poder invitar a la gente a hablar sobre su patrimonio alimentario y a través de eso, de sus propias historias y las formas que tienen de habitar el territorio. Así que fue muy bonita también la experiencia ahí en, como tú mencionabas, en Mongeconmen, que fue el primer encuentro, festival de gastronomía mapuche. Ahora, nosotros hablábamos con la mía Anita Pulef, que es como la rockstar de la comida indígena, junto con Miguel Catricheo, junto con la Lamian Sunilda Lepín. Es gente que es embajadora de la comida mapuche a nivel mundial, que le han cocinado así al rey Carlos, así unas cosas así muy, muy fantásticas, o que han llevado su comida también y su influencia a restaurantes muy famosos como en Santiago, por ejemplo, en otras partes del mundo. Em, Hablábamos con ella y claro, nunca es el primer encuentro. Siempre hemos hecho algo antes, siempre nos hemos encontrado, pero de aquí en más, Mongué con Men se transforma como en este espacio anual que quieren hacer los Lamian de poder juntar gente de todos los territorios, de todo Gualmapu. Fueron también Lamian Aymaras. Esperamos también que el otro año puedan ir, no sé, de otras culturas también a contarnos y a mostrarnos qué significa para ellos su propio patrimonio alimentario. Así que fue muy nutritivo. Todavía yo creo que estamos como decantando y pensando todo lo que vivimos. Fue un espacio donde hubo una feria para poder, los lamias pudieran vender lo que hacen, la comida también. Hubo un seminario y hubo espacios también como para poder observar, presenciar también expresiones artísticas de diversa índole. Así que fue muy interesante porque los seminarios hablamos de la comida, por supuesto que sí, pero reflexionamos mucho de el rol de la comida indígena, reflexionamos mucho sobre el rol de las organizaciones comunitarias en torno a la defensa de los territorios, sobre cosmovisión, hablamos muchas, muchas cosas, así que fue muy interesante, muy nutritivo en todos los aspectos. sí, Licarillén, como, bueno, como tú bien lo mencionabas, todavía me imagino que están decantando todo lo vivido porque, Ujú, claro, fue un evento reciente, el 30, 31 de octubre, por ahí. sí. Entonces, estuvieron viviendo este evento. Licarayén, ya finalizando, un mensaje que tú le quieras entregar a las nuevas generaciones, ¿cierto? Que se quieran conectar con estas raíces indígenas de la región de Aysén. Y yo creo ay, qué complicado. Siempre hemos hablado de esto, muchas cosas, y si me lo preguntan así de directo, yo creo que es importante no solamente para las juventudes o infancias indígenas o territoriales, sino que para todos y todas, siempre estar disponibles a aprender y a escuchar. Creo que eso ha sido muy fundamental para esta última etapa de mi vida también, o sea, en general, pero esta última etapa de mi vida como mucho más consciente. Porque claro, yo me he dado cuenta que he hecho muchas cosas y la gente nos pregunta mucho cómo hemos hecho esto, cómo hemos logrado esto otro.
Y uno parece estar en una etapa de su vida donde debe dar consejo. Y creo que en la cultura mapuche es muy sabia al decir que las personas son jóvenes hasta los 50 años. Decimos que la gente empieza a ser gente recién a los 50 años. Por supuesto, es un aproximado. Pero uno en la cultura mapuche indígena se gana su calidad de persona. Creo que eso es muy importante, verse en el mundo así. Y para ganarse la calidad de persona, uno tiene que aprender, estar en constante aprendizaje, constante cuestionamiento de esta realidad en la que vivimos, en la que tenemos que vivir, en la que tenemos que trabajar, tenemos que llevar recursos para la casa. Creo que siempre es importante cuestionarse qué es lo que estamos haciendo. Y hay algo también muy importante en la cultura mapuche que es por qué hacemos las cosas que hacemos. ¿Por qué tocamos cultrún? ¿Por qué vestimos como vestimos? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué, no sé, tantas cosas que son tan pequeñas? Creo que es muy importante como llevarlo a la vida todo el tiempo. Y para la gente que se sabe mapuche, porque me pasa mucho a raíz de que hace un tiempo empecé a usar mi taculugún, mi vestimenta indígena, todos los días de mi vida. em, Me pasa mucho que me encuentro con personas que me dicen, mi abuelo era mapuche. Yo viví en un territorio mapuche. Entonces, entonces usted también es mapuche. No, yo no soy mapuche. Y cuando veo eso, cuando escucho eso, me siento muy reflejada, porque yo no sabía cómo era ser mapuche. Existe una sola forma de ser mapuche. Creo que toda esa reflexión tiene que ser realizada internamente, pero también de forma colectiva. Así que eso, como acérquense, pregunten, cuestionense, busquen Kimun, conocimiento en todos los lados, en todas las expresiones que puedan. Yo creo que eso sería como algo que me gustaría que mucha gente escuchara. Licarayen Quelín Cárcamo, entonces, profesora licenciada en Historia y Ciencias Sociales de acá de Coyhaique, es cierto, y también gestora cultural, ¿por qué no decirlo? Muchas gracias por haber estado en nuestro último capítulo de Huelche Noticias. Súper, Gracias. muchas gracias, Chaltumay, Rumé Mañún, por la consideración y por generar también este tipo de entrevistas, de archivos, de registro de testimonio. Gracias, Chaltu, Chaltu. Perfecto, entonces de esta manera nosotros vamos finalizando nuestro ciclo de entrevistas a lo largo de estos meses del rol de los dirigentes de pueblos originarios en las organizaciones sociales, este programa que buscó relevar y destacar el rol de cada uno de los dirigentes pertenecientes a pueblos indígenas a lo largo del territorio aicenino. Entonces nosotros nos despedimos para todos los amigos de la región de Aysén y Tehuelche Noticias.